¿Estás escuchando? Bancate ese defecto. Dos minutos nos separan de las 10 de la mañana y ya estamos en comunicación con Marcelo Ramal, economista, precandidato a presidente por Política Obrera y ex legislador de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con él, por supuesto, de su candidatura, de las perspectivas de la PASO y de cómo vienen leyendo un poquito el mapa electoral y político de nuestro país. Hola Marcelo, muy buenos días. Agustina te saluda. ¿Qué tal, Agustina? Buen día. Buen día. Muchas gracias por tomarte el tiempo de charlar un rato con nosotros. Por favor. Y bueno, por supuesto, lo primero que te vamos a preguntar, ¿cómo se vienen preparando para estas PASO que ya están muy próximas? Bueno, con mucha fuerza, somos, digamos, como agrupación, como partido nacional, una agrupación que se ha constituido más o menos recientemente. Nuestro principal objetivo ahora es colocar una serie de cuestiones políticas muy importantes para la clase obrera argentina en esta elección PASO, y sobre esa base, lograr el apoyo del votante para luego poder intervenir en el debate de las elecciones generales. Totalmente. Bueno, ¿y cómo venís viendo justamente el mapa electoral al resto de las fuerzas? ¿Qué interpretaciones desde Política Obrera hacen de las candidaturas? Digo, por ejemplo, desde el espacio de Juntos por el Cambio y su interna, entre Larreta y Bullrich, ¿te parece que hay una gran distancia entre esos candidatos o están muy próximos? ¿Y qué distancia ves entre esos candidatos y Sergio Massa, por ejemplo? Es una elección bastante particular porque se da en medio, digamos, por un lado, de una nueva cesación de pagos de la Argentina. Es evidente, es decir, el candidato oficial es al mismo tiempo la persona que en las próximas horas seguramente va a tratar de gestionar una suerte de respirador artificial con el Fondo Monetario Internacional hasta fin de año. Esto por un lado. Por el otro lado, una crisis social muy importante, caracterizada no solamente por la caída del salario, de las jubilaciones, sino por un avance fenomenal de la precarización laboral. Hoy, digamos, es muy claro que un joven difícilmente puede ingresar al mundo del trabajo si no es a través de alguna variante de trabajo precario. Entonces, esta situación en plena campaña electoral se da con el siguiente agravante, que parece que tuviéramos una competencia entre candidatos para ver quién ofrece la plataforma más reaccionaria y más antiobrera de cara a lo que va a ser la próxima gestión de gobierno. Sí. Vos mencionabas recién Larreta, Bullrich y demás. Si uno ve la agenda que está en debate en las elecciones, pasa, por ejemplo, por tratar de consolidar esta situación de trabajo precario, eliminando la indemnización por despido, avanzando con una nueva reforma laboral, lo mismo en lo que tiene que ver con el aspecto jubilatorio. La intención de trasladarle al pueblo, a los trabajadores, la hipoteca de esta crisis es absolutamente clara. Totalmente. Por el lado oficial, Sergio Massa se calla, ¿no es cierto?, frente a todo esto, pero es evidente que el acuerdo de refinanciación que está discutiendo con el FMI y el que se va a discutir, cualquiera sea el que gane, ¿no es cierto?, en diciembre, va a plantear una devaluación de la moneda, reformas de carácter reaccionario que van a afectar a la persona que trabaja o está jubilada. Frente a eso es muy importante en la elección levantar una voz clara que advierta a los trabajadores del rumbo, ¿no es cierto?, que se viene, que el voto sea también un señalamiento o un punto de apoyo para la lucha que sin duda va a llevar adelante la clase trabajadora frente a este escenario de agresión. Absolutamente. Bueno, justamente vos mencionabas, hablás de las reformas laborales, que pareciera haber
digo, desde el sector de Juntos por el Cambio, una pelea de quién la va a aplicar más rápido. En realidad, digamos, no hay una discusión entre si reforma laboral sí o reforma laboral no, simplemente hay una discusión de lo hacemos apenas asumimos o esperamos un poquito. Bueno, ¿te parece que eso con la crisis social va a generar una respuesta de la gente en la calle? Y ante una posible respuesta de la gente en la calle, ¿te parece que vamos a estar en un escenario de tranquilidad o quizás las escenas que estuvimos viendo en las últimas semanas en Jujuy se vayan a repetir en todo el país? Bueno, es indudable que el pueblo argentino va a reaccionar frente a un escenario de agresiones de ese tipo. No creo que sea eso lo que esté en discusión. Lo que sí es importante que esa reacción popular y los hechos que indudablemente van a plantearse en la Argentina tengan una orientación política que apunte a que la clase trabajadora tome en sus manos las riendas del poder político. Esta es la gran cuestión, por eso nuestra principal consigna de campaña apunta a esto, ¿no es cierto?, que los trabajadores gobiernen. Claro. La crisis que se está viviendo en la Argentina coloca un problema de poder político, porque cuando se llega tan lejos en el nivel de bancarrota económica y financiera y de empobrecimiento general, lo que debe discutirse es qué clase social tiene que gobernar. Quiero señalarte además un punto que ha sido borrado de la agenda de la campaña electoral, pero no por nosotros, que es la situación de la guerra de alcance internacional que hoy se está viviendo. Sí. Ninguna corriente socialista, internacionalista en la Argentina debería declararse prescindente en este punto, porque una serie de contradicciones internacionales ha llevado a esta guerra de rapiña que en cualquier momento puede dar una escalada inclusive nuclear. Claro. Entonces, hay una humanidad que está interpelada como nunca lo estuvo, por lo menos en el último medio siglo. Bueno, y en esto también Política Obrera va a dar o va a aprovechar la campaña electoral para una lucha contra esta guerra imperialista. Finalmente es una tradición del socialismo, de las corrientes de izquierda, llevar adelante grandes batallas políticas contra las guerras imperialistas, contra las guerras de rapiña, y esta no puede ser una excepción. Y me resulta muy interesante lo que planteás y cómo lo traspolás al plano internacional de la guerra y demás, porque bueno, también pensaba yo ante la reacción de la gente, es decir, el pueblo trabajador va a reaccionar, va a salir a la calle, yo busco creer exactamente lo mismo, pero también he visto en el último tiempo que esta crisis y este descontento ha llevado a algunas personas a extremar su postura, pero hacia la derecha, ¿no? Digo, hablo de expresiones como puede llegar a ser Milei, pero también hablo justamente y pensando y viendo el plano internacional, salvando las enormes distancias que nos pueden unir con el pueblo de Francia, donde digo hay menos niveles de organización, entiendo que es una situación distinta, pero en donde la polarización se está marcando con mucha violencia en la calle y digo, bueno, también puede pasar que el pueblo argentino se empiece a volcar cada vez más a una postura de extrema derecha o de extrema izquierda. Mira, ocurre lo siguiente, no creo que haya una polarización Bien. De ese tipo. Una polarización exige movimientos de masas de carácter consciente, claro. Que postule una salida u otra. La década de 1930 en Alemania yo no la veo en la Argentina, claro. Ni por derecha ni por izquierda. La izquierda no tiene en este momento ni un poder de movilización, ni tampoco es un factor político en la crisis. Esto te lo digo con toda crudeza. Sí. Deberá serlo y deberíamos discutir cómo tiene que actuar y cómo tiene que expresarse para hacerlo. Hoy no lo es. A lo que asistimos en la izquierda es a una lucha de caranchos por ver quién va en un cargo, quién va en el otro. Asistimos en esta campaña al espectáculo increíble de que se filman spots de un partido contra otro. Sí. Pero por eso dejemos por ahora, ¿no es cierto?, ese aspecto de lado. Del otro lado,
el fenómeno derechista tipo Milei, da la impresión de que se empieza a desarmar. Suena, digamos, más bien a una especie de franquicia mediática que se quiso armar al estilo Maratea, ¿no? Sí. Lo único que, bueno, pobre, Maratea era un pichón al lado de Milei. Totalmente. ¿No es cierto? Sí. En cuanto a... El otro solamente quería lucrar con Independiente. Este lucró con las ilusiones de toda una parte del electorado en su figura y vendía las candidaturas, ¿no es cierto? Sí. Pero yo no creo que haya un movimiento de masas detrás de una candidatura fascista. Ahora, cuando uno ve distintos aspectos políticos, lo que yo diría es que más que polarización, hay una gran volatilidad, bruscos virajes políticos. Fíjate lo siguiente, Agustina, tomemos el caso de la Argentina. Sí. Tuviste la elección de Salta, tuviste la elección de Jujuy, ganaron los gobernadores del régimen, digamos, sí. Y a las 2 semanas había rebeliones populares y huelgas de maestros extraordinarias en las 2 provincias. Entonces la gente, los que salieron a la huelga, una parte por lo menos, y tal vez una parte importante, habían votado a los gobernadores. Claro. Si no, no hubieran ganado. Entonces, aparece una votación y a las 2 semanas la población se da cuenta que de alguna manera fue estafada con el voto y sale a la huelga. En Francia gobierna un derechista que está enfrentando una inmensa rebelión popular. Entonces creo que hay una gran volatilidad política que expresa tal vez, digamos, la búsqueda casi desesperada de las masas por una salida. Total. Que no la encuentran, es decir, hagámonos cargo del escenario dramático que estamos viviendo. Bueno, el gran desafío de una izquierda revolucionaria es trabajar, concientizar, persuadir de cuál debe ser la salida en una crisis histórica como esta. Este es el problema que me parece tenemos que ver en este momento. La elección es una oportunidad para debatir una agenda. Por ejemplo, yo ayer tuve que ir a hacer un reportaje a un diario de alta alcurnia, no lo voy a nombrar, pero ustedes se lo imaginan, sí. Y me hicieron 30 preguntas así tipo ping-pong, que en cierta manera eran un atropello político también. Porque me preguntaban, ¿qué me preguntaron? Si estaba a favor de una reforma laboral, si las pistolas Taser estaban bien, si la edad de imputabilidad se tiene que bajar o no. Bueno, era una agenda integralmente de derecha. Claro. ¿No es cierto? Sí, entonces, sí. Hay que dar todo un debate en relación a esto. ¿Qué significa una reforma laboral? ¿Qué significa una reforma previsional? ¿Qué es lo que tiene que ver esto con la decadencia de un régimen social también? Porque fíjate lo siguiente en este debate sobre la indemnización por despido, sí. ¿No es cierto? Que ha colocado Larreta. Vos fíjate lo siguiente, cuando el capitalismo era un régimen social, digamos, pujante, en ascenso, cuando se organiza la fábrica moderna, bueno, nace el trabajo por hora y nace la relación laboral estable. Porque el empresario dice, bueno, a vos te tengo 8 horas por día, ¿no es cierto? 40 horas por semana y yo me hago cargo de organizar la producción. Sí. Que voy a salir a vender. Ahora, el mensaje del capitalista es el siguiente: yo no me hago cargo de nada. Si hoy quiero que vengas 4 horas, venís 4. Si mañana quiero que trabajas 12, trabajás 12. Si pasado mañana te tengo que despedir, te quiero despedir sin hacerme cargo de nada. Entonces, es un régimen social que traslada toda la carga de su incertidumbre, de sus crisis,
de las fluctuaciones de sus negocios sobre la clase obrera. Totalmente. Eso significa, porque, a ver, cuando los negocios están en alza, los beneficios no se comparten con los trabajadores. Ahora, viene una recesión y el empresario tampoco está dispuesto a destinar una parte de sus beneficios a sostener un plantel. No, lo despide. Es, digamos, o sea, el una trabajador se barbarie hace cargo social. o sea, no puede recibir los beneficios de buenos momentos, pero además se tiene que hacer cargo de los malos Se momentos. tiene que hacer cargo del mal momento porque apenas viene la recesión, viene el despido fácil, sin indemnización. Entonces, es un régimen de barbarie social. Apenas caiga la economía 1 punto, 2 puntos, la tasa de desocupación se va al 10% de esa manera. Esto es lo que están preparando, bueno, y es importante dar este debate ahora. Totalmente. Bueno, y esto que mencionás del trabajo me parece uno de los temas fundamentales. Me parece que claramente se vende como una propuesta del trabajo del futuro, aquello que es la flexibilización más absoluta, bueno, la uberización de la economía del trabajo y demás, que viene siendo algo terrible. Y es esto mismo que vos mencionás, que es siempre el trabajador es el que termina siendo perjudicado. Y en ese sentido también una cuestión que, bueno, como bien vos titulaste en una nota, la universidad pública se ha colado en la campaña electoral en malos términos, digamos, en boca de Patricia Bullrich, cuando dijo la mitad de la matrícula universitaria argentina corresponde a estudiantes extranjeros, que más allá del hecho de que sabemos que esto no es así, digamos, ¿cuál sería el problema? ¿Qué opinás, sobre este otro tema que es la educación? Bueno, esto también refleja, digamos, acá ya hay una decadencia, de los políticos capitalistas, derechistas, una decadencia, ya te diría, intelectual y moral. Sí. Fíjate lo siguiente, esta es la gente que todos los días le da loas a la globalización, ¿no? El mundo está globalizado, el mundo está integrado. Ahora, la globalización se termina cuando un pibe boliviano viene a estudiar a la Argentina. Totalmente. ¿No es cierto? Ahí se cierra la tranquera. Es un absurdo. En realidad, lo que debería decir, en primer lugar, cualquier estudiante tiene que ser bienvenido en la universidad, y en todo caso, nosotros deberíamos, el mundo universitario de la Argentina, bregar para que los estudiantes argentinos tengan más posibilidad de hacer lo recíproco. Es decir, ir a estudiar a otros países, Por ejemplo. conseguir becas para que eso se pueda lograr, abrir el horizonte de miras de los jóvenes, conociendo, aunque sea por algunos meses, otro país, otra ciudad. A ver, el conocimiento tiene que universalizarse, entonces hay que recibir de la mejor manera a todo el que quiera venir a estudiar acá, y, como te decía antes, luchar para que podamos hacerlo hacia afuera. Lo mismo vale para esta otra estupidez que hay que escuchar por parte de ciertos personajes nefastos, relacionado con que la gente que vive en la provincia no se tenga que atender en los hospitales públicos de la ciudad. Sí. Mira, lo que pueden hacer en ese caso es lo siguiente: si no van a atender a García Moritani, no sé qué, si no van a atender a una persona, a un trabajador, por ejemplo, que viene de Quilmes, de Morón o donde fuere, en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, entonces que le descuenten de todo lo que compra acá en la ciudad cuando viene a laburar, por ejemplo, ingresos brutos, todos los impuestos que paga acá en la ciudad de Buenos Aires, que se lo descuenten. A ver cómo queda la situación fiscal de la ciudad de Buenos Aires si todas las personas del conurbano, del interior, que consumen en la ciudad, dejan de pagar impuestos. Totalmente. La ciudad se funde.
No, totalmente. Y aparte, bueno, recordemos que la situación de la Ciudad de Buenos Aires es cada vez más expulsiva, también en términos inmobiliarios. Acceder a una Por vivienda supuesto. a través de alquiler, como mínimo, es absolutamente imposible. Entonces, quizás uno que tiene su trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, igualmente se tiene que ir a vivir al conurbano porque es imposible y es totalmente expulsiva la ciudad. Y lo que vos bien decís, si todas esas personas no consumiesen en la ciudad tampoco tendría la misma recaudación. Desde luego. Bueno, Marcelo, la verdad muy claro todo lo que nos mencionás y muy interesante. Un placer haber hablado con vos. No sé si tenés algo para comentarnos en estos días, algunas actividades, No, bueno, el viernes vamos a hacer un acto que es una especie de acto de lanzamiento acá en la capital, Bien. en Rodríguez Peña al 300, creo que Rodríguez Peña al 350, entre Corrientes y Sarmiento. Ahí vamos a plantear, digamos, nuestros principales ejes de campaña. Van a hablar Jorge Altamira, que es candidato a diputado nacional acá en la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Burones, mi compañera de fórmula, candidata a vicepresidenta, y yo. Entonces, bueno, a todos los que quieran venir a escuchar, va a ser un acto donde vamos a plantear ideas, posiciones políticas, y bueno, están todos invitados. Marcelo Ramal, economista, precandidato a presidente por Política Obrera, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Muchísimas gracias, Agustina, y a todos los oyentes también. Abrazo Adiós. grande.